El año 2020 fue un año marcado por la pandemia, la crisis financiera y la inseguridad en nuestro país. El año entrante, este 2021, me parece muy diferente. Hoy fue asesinado el presentador de televisión Efraín Ruales tras recibir 4 impactos de bala mientras conducía su vehículo al norte de la ciudad de Guayaquil. ¿Mejorarán los indicadores de inseguridad durante este año? Lo vamos a revisar enseguida en nuestra entrevista. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora al general Fausto Salinas, director de operaciones de la Policía Nacional. General Salinas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Un saludo a toda la audiencia. Y también primero quiero solidarizarme con la familia de Efraín Ruales, con todos los periodistas del país, que realmente es muy doloroso que una persona sea víctima de la delincuencia. La Policía Nacional inmediatamente ha desplazado varios grupos de investigadores de DINASED, de criminalística, de otras unidades. Personalmente, el señor ministro y mi comandante general están en Guayaquil dirigiendo las investigaciones para poder dar con el paradero de estos delincuentes que quitaron la vida de una persona valiosa como todas las vidas de todo ciudadano ecuatoriano. Indudablemente una noticia muy triste la que hemos recibido el día de hoy. Estamos en una crítica situación y el país pues ya no puede soportar más esta inseguridad, esta delincuencia que vivimos todos los días. ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar para que pues se tomen medidas extremas en general para frenar pues el crimen que parece estar ganando la batalla? Ya no podemos los ciudadanos seguir viviendo con miedo. Claro que sí, esa es la preocupación también de la Policía Nacional. Nosotros creemos que hay muchas crisis que han golpeado el país, desde una pandemia, desde una crisis social, una crisis laboral. Todo impacta realmente en la inseguridad, y también tenemos una afluencia de grupos internacionales de delincuencia que traspasa fronteras con mucha fuerza e influencia de carteles mexicanos, colombianos, incluso desde Perú también tenemos la influencia de grupos delincuenciales que afectan la tranquilidad de este país, y que nosotros como instituciones tenemos que fortalecernos para enfrentar toda esta lucha permanente que hace no solo la Policía Nacional, sino otras instituciones, la justicia, y sobre todo que tenemos junto a los ciudadanos construir más estrategias para enfrentar esta crisis que venimos atravesando. Pero lo más preocupante es que estamos ante algo relativamente nuevo para nosotros. Además de la delincuencia común, estamos ante una gran cantidad de casos de asesinatos al estilo sicariato, crímenes como el de hoy que se dio a plena luz del día. Bueno, hay que diferenciar algunos eventos que se han producido. Nosotros miramos que el año pasado fue un año bastante crítico. Terminamos el año con 173 muertes violentas más que el año pasado. 125 fueron por asesinato, 10 femicidios más que el año pasado, 33 homicidios más y 5 sicariatos más que el año pasado. Que el 2019. Sí, en el 2020. Exacto, es decir, hubo esta cantidad de este aumento en el número de casos que usted nos está confirmando en comparación con el año 2019. Con el año 2019, sí, precisamente. Y nosotros lo que más nos preocupa es que, por ejemplo, en la violencia interpersonal, que esto va de la conducta, del comportamiento, de la convivencia entre ciudadanos, ha crecido. Tenemos 80 muertes violentas más por violencia interpersonal. Es decir, violencia que se produce entre conocidos, entre familiares, entre hermanos, de padre a hijo, entre parejas. Entonces, eso sí nos preocupa bastante, y son temas que a veces escapan del control de la Policía Nacional, son temas al interior de las familias. Creo que necesitamos más tolerancia, más respeto, mejorar los niveles de educación en convivencia pacífica. Por ejemplo, tenemos 49 muertos por riñas más que el año pasado, que el año 2019 en el 2020,
y de carácter sentimental también tenemos algunos incrementos. En cuanto al otro tipo de delincuencia, de muertes violentas, las unas decíamos que eran muertes interpersonales de convivencia entre ciudadanos, tenemos la violencia criminal y esta es la que también ha crecido considerablemente. Tenemos 93 muertes más por violencia criminal que el año pasado, y en el tema de microtráfico o tráfico internacional es donde más se enmarcan estas muertes violentas, en la cual tenemos un crecimiento de 266 muertes más. Entonces, sí ha sido preocupante, sobre todo mirar que las estructuras criminales que están tratando de imponerse o de asentarse en el país han tenido una acción violenta entre esos grupos. Y por eso queríamos diferenciar el caso del señor Efraín Ruales con estos otros casos de violencia criminal entre grupos delincuenciales. Es así que, por ejemplo, el año pasado tuvimos 19 personas vinculadas a organizaciones delictivas, líderes de ciertas organizaciones delictivas que cayeron en sus propios grupos delincuenciales, fueron víctimas de asesinato y gente que tenía roles importantes en las organizaciones. Sin embargo, también hay algunos casos especiales como el del señor Efraín Ruales, en el cual estamos investigando cuáles son las motivaciones y hemos puesto todos nuestros esfuerzos para poner tras las rejas a estas personas que atentan contra la seguridad y convivencia pacífica de los ecuatorianos. Ahora, algo que es importante en este tipo de casos, general, cuando se producen, es poder dar con los autores intelectuales, porque obviamente eso pues demuestra a los criminales que no van a quedar en la impunidad, pero ese es justamente el problema, que en la mayoría de las ocasiones, por no decir en todos, no se da con los autores intelectuales en este tipo de casos, como por ejemplo también ocurrió el año anterior con el candidato a la Asamblea por el movimiento Avanza, Patricio Mendoza, que fue asesinado a finales del año del 2020, en el mes de diciembre. ¿Hay algún resultado, por ejemplo, de las investigaciones que se iniciaron? Bueno, tenemos varios casos de connotación que se han presentado. Recordemos que hubo algunos asesinatos en El Oro, hubo algunos asesinatos en Manabí, la policía dio una respuesta inmediata, se logró con la captura de algunos grupos delincuenciales, de algunos posibles sicarios que participaron y que obedecían a pugnas, sobre todo entre bandas criminales, sobre todo con influencia del narcotráfico internacional. En el caso del señor Mendoza es un caso que se sigue investigando. Tenemos algunos indicios, pero no vamos a parar hasta que demos con las personas que participaron. Y para este caso se está haciendo el levantamiento de todas las rutas técnicas, de todos los videos, de todos los testigos y buscando las motivaciones y quiénes podrían ser los posibles actores. Los casos dependen de la información rápida que se tenga, de las fuentes de información, de la denuncia misma de los ciudadanos, de las víctimas, que en determinados casos saben o tienen algún antecedente o algún problema personal con alguien, que esa información es vital. Cuando no se tiene esa información es un poco más complicado resolver los casos, pero de todas maneras la efectividad que hemos tenido en la resolución de casos ha sido aproximadamente del 50% de efectividad en la resolución de casos durante el año pasado. Esperemos que sí, que estos casos no queden en la impunidad para que no sigan dándose. Además, es importante pensar, no seamos reactivos, lo importante es prevenir, y justamente para prevenir hay que controlar, hay que tomar medidas apropiadas para evitar la delincuencia en estos crímenes violentos en nuestro país. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo para el control de armas? Porque justamente esa es una de las medidas preventivas que podrían ayudar a que este tipo de situaciones no se den. Bueno, nosotros tenemos los operativos permanentes de control de armas, siempre estamos encontrando armas. El año pasado retiramos de la circulación 5.096 armas, que batimos un récord, superamos el año pasado y creo que es uno de los años más altos en decomiso de armas de fuego. Este es un trabajo permanente, incluso las Fuerzas Armadas también con sus operativos CAMEX están participando en algunos puntos críticos, también con su aplicación de sus equipos
para controlar el porte ilegal de armas. Y el día de hoy, por ejemplo, se retiró algunas armas que fueron entregadas por las compañías de seguridad, 2.096 armas de fabricación artesanal, las cuales podrían ponerse en riesgo si no son guardadas adecuadamente y que podrían caer en manos de la delincuencia. Entonces hay muchas estrategias, hay muchas acciones que se están tomando. Creo que también algo muy importante es la judicialización, la ventaja de algunos casos que ha seguido la Policía Judicial y la DINASED, especialmente en los casos más críticos, en los que se ha vinculado a las personas que han cometido los asesinatos, ha sido por las pericias técnicas que han permitido que estas personas sean sentenciadas. Ahora usted dice que ha sido uno de los años más altos en decomiso de armas, pero también fue uno de los años más altos en muertes violentas, en delincuencia, es decir, no hay una explicación, algo está fallando, algo no está funcionando de forma adecuada. Por ejemplo, algo que es una constante es los delitos que se cometen por dos personas que van en moto. Ya lo sabemos, ¿por qué no se hace, por ejemplo, mayor control con esto? Bueno, sí, nosotros hemos hecho algunas gestiones, no solamente este año, sino muchos años atrás, donde hemos tenido la participación de varios municipios que han emitido ordenanzas, que es competencia de ellos, en las cuales han limitado la circulación de dos personas de sexo masculino en una moto. Igualmente, aquí en Quito se presentó una propuesta, la presentó el comandante de policía del DMQ, para que en ciertas horas, lugares y en momentos críticos se prohíba la circulación, pero no fue aceptada. De todas maneras, son opciones que quedan vigentes para los gobiernos autónomos descentralizados, para los GATS, y creo que ellos podían tomar decisiones, sobre todo evaluando lo crítico que sean sus territorios. Por ejemplo, en Milagro, la aplicación de esta ordenanza fue muy efectiva y hace un año y medio desde que se aplica, ayudó a reducir las muertes violentas. Totalmente, es importante que se tomen estas medidas. ¿Cuáles son las ciudades más inseguras del país hasta este momento? Bueno, nosotros tenemos que las ciudades que terminaron con más muertes violentas en el año 2019 fueron el DMG, es decir, Guayaquil. Aquí vemos un fenómeno muy crítico, sobre todo de delincuencia organizada, grupos de narcotraficantes. Recordemos que aquí han caído cabezas de líderes de organizaciones criminales dedicadas al microtráfico y tráfico internacional. Tenemos la provincia del Guayas, donde también tuvimos lugares como Naranjal, Milagro también, que tuvo algunos despuntes con respecto al número de muertes violentas. Tenemos en Cañar también, en la Troncal, donde tuvimos varias muertes violentas, un incremento sobre todo en los problemas de microtráfico. Entonces miramos que hay algunos problemas que están relacionados con estas conductas sociales, esta necesidad que a veces tienen las personas de vincularse a grupos delictivos. A veces parecería que fuera la fantasía ser parte de una organización criminal, de tener muchos beneficios, pero a la final realmente es una condena anticipada o a la libertad o a la muerte. La gente se deja asombrar por estos grupos delincuenciales y vemos que hasta los más peligrosos han caído, los líderes más peligrosos. Entonces nosotros creemos que hay algo de cultura, hay algo de familia que debemos fortalecer, evitar a los jóvenes que se involucren con personas que tienen antecedentes delictivos, que tienen malos comportamientos, porque realmente vincularse a los grupos delincuenciales es muy peligroso. General Salinas, y ya para cerrar esta entrevista, ¿qué podemos esperar para este 2021? ¿Cómo vamos ahora hasta el mes de enero, que ya está a punto de finalizar? Bueno, para este mes estamos con una reducción de menos 5 muertes violentas con respecto a enero del año pasado. Igual tenemos algunos territorios que se mantienen, por ejemplo, Guayas, Esmeraldas, que el año pasado terminó al límite y que hoy está subiendo. Manabí se ha vuelto complicado, no solamente por muertes violentas criminales, sino también interpersonales, litigios de tierras, venganzas entre familiares. Entonces, sí hay unos temas que no se deben abordar solo desde la policía, sino también desde otras instituciones, y aquí creo que hay más actores que deben reunirse a trabajar juntos para evitar la violencia.
Importante que se tomen todas las medidas de prevención necesarias para que finalmente podamos tener paz en nuestro país y no vivir pues siempre con miedo de ser víctimas de la delincuencia, y que no sigan habiendo este tipo de casos como el de hoy, que la verdad es estremecedor tener una realidad como esta en nuestro país. Le quiero agradecer al general Fausto Salinas, él es el director de operaciones de la Policía Nacional. Una buena noche para todos. Para usted.